Bienvenidos al Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Mi nombre es Andrés Balaguer y le mando un saludo a todas las personas que nos acompañan, nos siguen, nos escuchan, nos ven en las diferentes plataformas en donde estamos, en Spreaker, en YouTube, en Apple Podcast, en Spotify, en TuneIn Radio y muchas más. Gracias por escucharnos, gracias por compartirnos y por ayudarnos a llegarle a muchas más personas. Tercer video podcast que estamos realizando aquí en la compañía de Don Iván Dacho, quien nos presta también el soporte para que este video podcast sea publicado y sea emitido en YouTube principalmente, pero también en audio en las diferentes plataformas de podcast. Ya saben que todos los enlaces, toda la información están en la descripción de este episodio podcast. Nos pueden seguir en @cuadrantealfa en Twitter y también en el grupo en Telegram. Y finalmente, la invitación como siempre es para que visiten www.cuadrantealfa.com. Don Iván Dacho, ya hoy programa de viernes. Bienvenido a este nuevo episodio de este video podcast del Cuadrante Alfa. Muchas gracias, Andrés y seguidores de El Cuadrante Alfa. Pues nada, acá ya listos para opinar de los últimos sucesos. Ha estado como movido los temas en Colombia, sacudones mediáticos. Y bueno, para empezar, Uribe a juicio. Esto pues es la primera vez en Colombia que sucede que a un expresidente lo llamen a juicio. Pero yo sí quería hacer una pregunta, Andrés, usted que domina más los temas políticos, jurídicos. ¿Uribe sí ha tenido las garantías de la justicia en este proceso? Sí, Uribe ha tenido todas las garantías, de hecho ha tenido muchas garantías. Los uribistas están clasificando esto como una persecución política, como un tema de venganza, como una persecución o un sesgo de parte de la justicia en contra de Uribe. Hoy Fernando Londoño en la hora de la verdad decía que la persona con la mejor imagen, con la mejor dignidad que puede haber en el país es Uribe, ¿cierto? Que el colombiano más grande es Uribe y que perseguirlo y que poner en tacha su nombre, su dignidad es una afrenta contra la nación. Bueno, ustedes saben cómo son los uribistas que tratan de glorificar, de rendirle un culto a la personalidad en todo lo que rodea a Uribe y en lo que es Uribe como persona. Entonces, no, hay que llevar las cosas a sus proporciones a lo que es. Hoy Uribe es un ciudadano del común. Lo que pasa es que él tiene una importancia política, pero él no está desempeñando algún cargo político. El ser expresidente no lo cobija con algún fuero ni nada de esas cosas. Lo que ha sucedido con el caso de Uribe, que vale decirlo, en estos momentos en que estamos grabando este episodio podcast, todavía se está llevando a cabo la audiencia citada por el tribunal. El caso de Uribe se empezó a conocer inicialmente fue por la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué por la Corte Suprema de Justicia? Porque Uribe en esa época era un aforado. ¿Por qué lo era? Porque él era congresista del país. Recuerden ustedes, él era senador y como tal, su juez natural y su procedimiento estaba cobijado bajo la Corte Suprema de Justicia con la Ley 600 de 2000, que es un proceso escritural, que es un proceso mucho más lento, porque así lo establecieron los congresistas que son los que hacen las leyes. Entonces establecieron que todos los aforados de ese rango, congresistas y demás, los cobija el procedimiento de la ley 600, que no es el mismo del sistema penal acusatorio, que no es el mismo de la ley 906, que es la que nos cobija a todos nosotros, sino que sencillamente a los aforados van con ese procedimiento que es mucho más lento, es mucho más demorado, tiene sus tiempos, tiene sus cosas y es un proceso escritural. Cuando el proceso fue adelantándose, aparte de la sala penal, estuvo también la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando de organismos colegiados o organismos en donde internamente hay un número impar de magistrados. En la sala penal nomás hay 9 magistrados, lo cual son muchos. Y de ahí empezaron a tomar las decisiones que tenían que tomar. La sala de instrucción también hacía lo propio y determinaron, no sé si ustedes recuerdan, que para allá en el 2019 llamar a indagatoria Uribe, después salió lo de la orden de captura en contra de Uribe, que esto lo tomó la Corte Suprema dentro de su funcionamiento, aplicándole el fuero del congresista que tenía Uribe. Uribe, para hacerle el quite a eso, renuncia como congresista. Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia
determina sin tener que hacerlo, porque la Corte ya ha sentado jurisprudencia que a pesar que la persona indiciada, investigada, renuncie, le continuaban con su fuero por el vínculo que tenía con el cargo y por los hechos que le estaban investigando. Pero en este caso, por posar de garantistas, la Corte dice que ellos ya terminan entonces su actuación y remiten el caso a la jurisdicción ordinaria para que sea entonces la Fiscalía la que entre a investigar ante un juez ordinario, un juez penal, que entra a determinar la situación de Uribe. Entonces, la fiscalía recibe esto, esta es ya la fiscalía de Francisco Barbosa, en donde ellos determinan automáticamente echar a la caneca todos los años de investigación que adelantó la Corte Suprema de Justicia, todos los resultados en materia de investigación que adelantó la Corte Suprema de Justicia, echar a la caneca todo concepto de años de investigación de la Corte Suprema de Justicia, hay que repetirlo porque hay que dejar eso claro, para determinar que a Uribe hay que precluirle su investigación. ¿Qué es eso de precluir? Pues que la Fiscalía determina que no tiene pruebas suficientes y solicita entonces ante un juez de conocimiento que el caso de Uribe, en este caso, en concreto, haga la redundancia, pues cese la acción penal en contra de él. Por Constitución, la Fiscalía General de la Nación es la titular de la acción penal en el país, en Colombia. Pero el desistimiento de esa acción penal, después de haber equiparado en el caso de Uribe la imputación, tiene que ser con el visto bueno, tiene que ser sustentado, llevado ante un juez de conocimiento, quien determinará en primera instancia si el caso merece o no precluir o si considera ese juez el caso debe continuar, ¿no? Entonces es una facultad que tiene la fiscalía, la de solicitar la preclusión, pero la decisión no la toma la fiscalía, sino que la toma es un juez penal de conocimiento. La juez penal de conocimiento tomó en su momento el caso y dijo, esta investigación no tiene por qué precluir, hoy Uribe es un imputado y tiene que ser llevado a juicio. Esa fue la decisión en primera instancia de esa juez. La fiscalía corrió y apeló esa decisión. Por lo tanto, es el resultado de lo que se está viendo hoy en estos momentos, hoy viernes 6 de octubre, en horas de la tarde, en donde se está adelantando la audiencia ante el Tribunal Superior de Bogotá, en donde hay 3 magistrados, ¿no? Decidiendo lo que ya la prensa conoce, lo que ya el mismo Uribe anunció anoche y lo que la misma Vicky Ávila y la Fiscalía anunciaron anoche, que la justicia determinaba que no procedía la preclusión del caso Uribe y que este tenía que ser llevado a juicio. Entonces, con todo esto se establece una primera cosa que no tiene por qué haber lugar a dudas. No hay una persecución en contra de Uribe. Uribe sí ha tenido garantías. Su caso, en lo que va, ha pasado 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los magistrados de la Sala de Instrucción, una juez de conocimiento y hoy 3 magistrados del Tribunal Superior de Bogotá. O sea, es un número considerable de jueces de la República que han tenido acceso al caso de Uribe y ha sido la justicia de forma autónoma la que ha determinado que el caso de Uribe no debe precluir, que hay muchas cosas más que la Fiscalía tiene que entrar a investigar y que por lo tanto no procede la preclusión y por lo tanto el caso de Uribe tiene que ser llevado a juicio. Han sido los abogados representantes de víctimas quienes se han dado la pela en contra de lo que dice la Fiscalía, en contra de lo que dice la Procuraduría, pidiendo la preclusión de Uribe. Aquí hay que resaltar 2 cosas importantes. ¿Quién es la Procuraduría hoy? ¿O quién conforma quién es la Procuradora General hoy en Colombia? Margarita Cabello Blanco, exministra de Justicia de Iván Duque. Por lo tanto, le está haciendo el mandado a su jefe, Álvaro Uribe. ¿Quién es Francisco Barbosa? Compañero de pupitre de Iván Duque, compañeros amiguísimos de hace más 25, 30 años, ellos mismos lo han dicho. Francisco Barbosa sale con camisetas, sale con cachuchas del Centro Democrático, haciéndole campaña a Iván Duque. Iván Duque lo nombra como asesor de la presidencia y después lo terna para que llegue a conformar la Fiscalía General de la Nación. Por lo tanto, Francisco Barbosa le está haciendo el mandado a su jefe, Álvaro Uribe Vélez.
Entonces vemos como los organismos de control sencillamente se tuercen en favor de su jefe político, que es Álvaro Uribe Vélez, mientras que la justicia, por otro lado, que sí ha sido independiente, les está diciendo, ustedes no pueden precluir esto, ustedes tienen que investigar y proceder con el procedimiento, valga la redundancia, con los pasos que le corresponden, con todas las garantías que las ha tenido Álvaro Uribe Vélez. Hoy Uribe es un imputado y tiene que ser acusado ante la justicia. Esa es la realidad, don Iván Dacho. No, pues, ¿qué más garantías entonces también? Que tener también la fiscalía. Porque pues Uribe una vez renuncia a su curul en el Senado, su caso automáticamente pasa a la Fiscalía General de la Nación. Sí. Y en la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema les envía todas las pruebas, todo el caso, y ellos automáticamente empiezan a desestimar y a decir pues que Uribe no es culpable. Y ahí es donde empieza este rifirrafe jurídico, que los lleva los lleva a este proceso con un juez y luego pues a intentar precluir el caso, y pues los jueces no hacen parte de la fiscalía, pues simplemente son imparciales y toman las decisiones basadas en justicia. Y eso es lo que está pasando. Sí, así es. Hay que tener en cuenta que la fiscalía, si bien está dentro de la rama judicial, la labor del fiscal es acusar, es investigar a nivel penal, y todo esto lo hace ante un juez penal. Entonces, como Francisco Barbosa no puede acusar, digo no puede, por la obligación moral, política que él tiene con su jefe, que es Uribe, ¿no? El jefe es su amigo, que es Iván Duque, ¿no? Entonces, corren, mandan al fiscal Jaime, luego mandan al otro fiscal a hacer unas largas audiencias intentando precluir el caso de Uribe. El problema está, todo esto sucede en el gobierno de Iván Duque. Entonces, es una carrera No, contra reloj. vaya más atrás. Todo esto sucede porque Uribe denunció a Iván Cepeda Ah, por sí, o sí, manipulación de obviamente. testigos. Empiece por ahí. Claro, claro, o sea, está el tema de... Uribe, eso, Sí, Iván Cepeda senador, Uribe senador, y Uribe lo acusa ante la Corte Suprema de Justicia, ¿no? sí, claro. Uribe denuncia, ¿usted recuerda año 2010, 11, 12, 13, 14? Después de la reelección de Santos, instalándose el nuevo Congreso, solicita Iván Cepeda realizar ante el Congreso de la República un debate por el tema del paramilitarismo. A lo cual Uribe, ¿cierto? Se echa un discurso dentro del Congreso, ya Uribe siendo congresista, dice todo lo que tiene que decir él, ataca con todo lo que tuvo que atacar a Iván Cepeda, y cuando Iván Cepeda iba a hacer la réplica, ¿no? Con videos y demás, Uribe se va corriendo del Congreso, Iván Cepeda dice, ojo, mire, aquí el señor Frentero se va corriendo después de decirme todo lo que me dice, y se fue corriendo a la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para denunciar a Iván Cepeda. Iván Cepeda terminó de adelantar su debate sobre el tema del paramilitarismo. Incluso él señaló en su momento que no lo querían dejar hacer el debate. Hubo, bueno, intromisiones extrañas en donde sencillamente le sabotearon su debate, no le transmitían los videos y los documentos que él tenía que transmitirle al resto de la plenaria, al resto de la gente del Congreso en las diferentes pantallas para él compartir las pruebas de lo que había recopilado y demás. Y entonces se volvió noticia, y está la noticia, están los videos, ustedes los pueden buscar, en donde estaba Uribe radicando la denuncia en contra de Iván Cepeda. La Corte recibe la denuncia, la empieza a investigar, la empieza a analizar, absuelven a Pero Iván ojo, Cepeda, archivan eso acuérdese y algo, se da la vuelta. ¿De pero qué? ¿por qué? ¿Por qué absuelven a Iván Cepeda y por qué investigan a Uribe? Porque es que habían unos números de paramilitares, ¿no? Una lista de Sí, números de celular de paramilitares que la Corte Suprema tenía derecho a, digamos que investigar y a interceptar y sí. todo. Uh-huh. Y en esos números que había un número que sin querer era un número desde donde se comunicaba Uribe. O sea, la Esta Corte llamada la Suprema están escuchando estos hijos de tantas, que es la famosa frase de y Uribe.
Entonces, ese número estaba ahí, pero no era el número de Uribe, era un número sí, de paramilitares. O sea, cosas Sí. así investigados y resultó que Uribe estaba usando esa línea y ahí encontraron ciertos elementos que lo que le dieron herramientas a la corte para cerrar el caso, archivar el caso contra Iván Cepeda y, Ujú. y abrírselo a Uribe. O sea, ahí fue el boomerang. Sí, claro. ¿Por qué lo hace la Corte? ¿No? Entonces, ellos archivan, está el tema de Iván Cepeda que queda limpio con esto, pero entonces dentro de la investigación que adelantó la Corte Suprema de Justicia en la Sala Penal, determinan que hay hechos suficientes para iniciar de oficio la investigación en contra de Uribe. Paradójicamente, esa escena de Uribe radicando su denuncia en la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en contra de Iván Cepeda fue el grillete que él mismo se puso, fue la soga en el cuello que el mismo Uribe se Sí. puso, que hoy lo tiene como imputado ante la justicia y en donde la justicia está pidiendo que tenga que ser acusado formalmente. No, y es que la jugada de Uribe era denunciar a Iván Cepeda, Sí, el manipular los testigos, ahí cadena, proceda. tenían la cadena, tenían al ex cuñado de Pastrana o cuñado de Uh-huh. Pastrana. Bueno, había varias gente en la cárcel que les iba a ayudar con los testimonios para enlodar a Iván Cepeda. La idea era esa, que Uribe acusaba a Iván Cepeda y allá en las cárceles Diego Cadenas iba a mover, iba a hacerles que cambien de opinión y bueno, que digan la opinión que favorezca a Uribe. Esa era la idea, embalar a Iván Cepeda. Sí, Pero pues al interceptar esos números, sin la Corte Suprema querer, encontraron que uno de los números lo estaba usando Uribe y casualmente Uribe estaba hablando de cómo manipular los testigos contra Iván Cepeda. Y ahí es donde, oiga, ahí se le destapó lo que quería hacer y se le dañó todo. exactamente, se le volteó completamente la situación. La situación le dio un giro de 180 grados. Se le cambió todo. La Corte entonces determina que Iván Cepeda no, o sea, no procede ningún tipo de investigación, ni de condena, ni nada de estas cosas, lo absuelve, archivan su proceso y de oficio inicia todo en contra de Uribe. Pero Uribe estaba tranquilo, Uribe seguía en lo suyo, ¿no? Gana Iván Duque, llega Iván Duque, el fiscal era Néstor Humberto Martínez, así que por ese lado nada de nervios, Iván Duque terna a Francisco Barbosa, y es en el gobierno de Uribe, entonces, en donde la Corte determina, la sala de instrucción, De que Uribe hay o de que, Duque. en el gobierno de Duque, bueno, la misma Es vaina, casi lo mismo. Pero... sí, es en el gobierno de Iván Duque, año 2019 lo llaman indagatoria, después 2020 sale el tema de que deciden, toman la decisión en la sala de instrucción que hay que tomarle medidas provisionales, preventivas, capturar a Uribe, mientras el resto de la investigación y el proceso continúa. O sea, hay que recluir a Uribe, pero la Corte fue tan garantista que le dio el tema de la retención domiciliaria, ¿no? Entonces lo retuvo en su vivienda en el ubérrimo. O sea, ¿qué clase de cárcel es esa? Ni Pablo Escobar con la catedral Ni tuvo la eso. catedral, sí. Sí. ¿Y qué? Uribe dice que se contagió de COVID, pide garantías, ¿no? Entonces le hacen la prueba, que supuestamente salió positiva, que dolor de patria, que el presidente eterno está contagiado de coronavirus, ¿no? O sea, hizo todo un show y termina renunciando al Congreso. ¿Por qué? Porque ya para esa época el fiscal y lo sigue siendo, Francisco Barbosa. Entonces, como diría Leonel, listo, papito, si es ya, le hacemos la vuelta, que el proceso pase para nosotros y solicitamos la preclusión y listo para Ah, pintura, pero sin ¿cómo ningún pasó el problema. proceso? El frentero, pues, Sí, claro, ¿no? El decidió. frentero, Pero es que mire, coge Uribe en el debate de control político sobre el tema del paramilitarismo que organizó Iván Cepeda. Uribe dice todo lo que dijo en ese momento y se va corriendo. No escucha la réplica, no escucha los postulados de Iván Cepeda, sino que va corriendo a denunciarlo. Entonces, eso de frentero por ese lado no fue. Segundo, siendo congresista, la Corte continúa con su proceso, ¿no? Le dicta orden de captura con tema domiciliario
a Uribe, entonces Uribe renuncia al Congreso para quitarse el fuero. O sea, mire lo frentero. Y se va corriendo debajo de las naguas de su pupilo Francisco Barbosa para que sea él como fiscal que determine que el caso contra Uribe hay que precluirlo. Yo le digo a la gente, yo creo en la inocencia de Uribe si Uribe sigue siendo senador, si no renuncia a su fuero, a frentear el caso en la Corte Suprema de Justicia, que es imparcial, pero va Sí. y renuncia a su fuero para irse, para beneficiarse de que ya no lo puede investigar la Corte, sino que ahora lo investiga la Fiscalía, pues que es pues Sí. prácticamente la puso a dedo. ¿Qué pasa con el tema de la justicia? Uribe perfiló al magistrado entonces Barceló, que fue incluso presidente de la Corte Suprema de Justicia, perfiló a otros magistrados, salió Semana, salió Vicky Dávila, tuvieron acceso al expediente, al proceso, lo filtraron, pero entonces Vicky empezó a sacar con ciertos sesgos la información dentro del expediente, dentro de las cosas, pero si uno lo revisa y uno lo analiza juiciosamente, pues se da cuenta que hay mérito más que suficiente para que todo esto continúe en contra de Uribe, no para que precluya, como lo que quiere hoy el uribismo como tal. Y lo que pasó anoche, Don Iván Dacho, vuelve y juega, Semana, Vicky, tienen acceso a una información Ujú. de lo que está sucediendo hoy. Entonces sale, ahí está el trino del día de hoy, 6 de octubre de Caracol, que dice: Tribunal Superior de Bogotá niega preclusión del proceso contra Uribe. Ir a juicio el expresidente. Fiscalía tiene dos caminos: radicar escrito de acusación por los presuntos delitos de fraude procesal y manipulación de testigos, o solicitar archivar el caso por tercera vez. Ahí hay una carrera contra el tiempo, ¿no, Iván Dacho? Y es que a Francisco Barbosa ya le quedan poquitos meses. Francisco Barbosa termina su periodo a finales de enero del 2024 y tendrá que iniciar funciones, lo que decía la Corte Suprema de Justicia con el tema de la terna que envió Pero Andrés, Gustavo Petro. ¿la terna ya tendrán electa la fiscal o se esperarán y nombrarán a alguien temporal? Eso ya depende de la Corte y lo hablábamos en el primer video podcast que hicimos la semana pasada. Son 23 magistrados los de la Corte Suprema de Justicia en la sala plena. Una cosa es la sala penal, que son 9 magistrados que conforman, que son parte de esos 23 magistrados de la sala plena. O sea, la Corte Suprema de Justicia está dividida en sala laboral, sala civil y agraria y la sala penal, ¿no? Entonces, son 23 magistrados de toda la Corte Suprema de Justicia quienes entrarán a escoger el caso de la fiscal de la terna que envió Gustavo Petro. Vamos a ver si mantienen la segunda terna o si se van por la primera. Ellos ya determinarán. Que cuando se hacen esas reuniones, cuando yo estuve en la Corte Suprema de Justicia, recuerdo yo que esas reuniones, esas salas plenas, se hacían los jueves, pero todo depende de la agenda que ellos tengan establecidos. Creería yo que ellos tendrían que estar escogiendo, creo yo, asumo yo, presumo yo, no, esto es a modo de especulación, no tengo acceso a la agenda de la Corte Suprema de Justicia, a la de los 23 magistrados, ni nada de eso, ni más faltaba, Ujú. pero creo yo que ellos tendrían que estar tomando esa decisión no en este mes de octubre, muy seguramente. De pronto van a hacer algunas entrevistas, van a pedir a las tres ternadas que se presenten, eso es normal que lo hagan, ¿cierto? Me imagino que ellos tendrán que tomar la decisión si de su decisión lo harán frente a la primera terna o a la segunda terna. Ahí está todo lo que dijimos en el episodio podcast del viernes pasado, entonces ahí para que lo revisen. Eh, Muy seguramente la decisión la tomarán en noviembre, de pronto en diciembre, aunque hay que tener en cuenta que la Corte Suprema de Justicia, como el resto de la justicia, salvo la penal, entra en vacancia judicial. Todos los años, a fin de año, la justicia pues entra en vacaciones, lo que se llama la vacancia judicial, que va desde una semana antes de Navidad hasta la semana del Puente de Reyes. Más o menos ese es el periodo que tiene descanso la rama judicial como tal. Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia no va a sesionar entre esos días finales de diciembre y esos primeros días de enero. Y como el periodo de Francisco Barbosa acaba a finales de enero del 2024, entonces creería yo que esa decisión la deben estar tomando entre noviembre y diciembre a más tardar. Puede que la tomen en octubre, puede que sí, puede que no.
No creo mucho yo, creería yo que va para noviembre, diciembre. Pero también puede que esa decisión la tomen ni siquiera en enero, en febrero. No es la primera vez que la Corte mantiene un fiscal en interinidad, no Francisco Barbosa, sino la que quede en segundo al mando, que creo que ahí hay una vicefiscal o el mismo Jaimes, no sé, mantengan una interinidad mientras ellos deciden, mientras se toman su tiempo, porque así son los magistrados, de escoger quién va a ser, cuál de las tres mujeres que Terno Petro va a ser la próxima fiscal A general mí de la nación. me preocupa eso, porque no sé si usted vio que el presidente de la Corte Suprema de Justicia tiene familiares en la fiscalía. No sé si haya un cruce de favores en algún momento. Pues habría que ver qué familiares son, cuál es el grado de consanguinidad, eso uno. Ujú. Y dos, esas personas, qué grado, qué rango, qué poder de decisión tienen dentro de la fiscalía, ¿no? No, pero yo lo digo Entonces, más por el tema de que, bueno, este señor, presidente de la Corte Suprema, tiene familiares en la fiscalía. No sé si hubo de pronto un cruce de favores entre fiscal y Corte Suprema. Y obviamente la Corte Suprema está regida en la ley, pero sí. pues ellos pueden hacer operación tortuga. Digamos, yo como que me demoro un poco más. O sea, sí me toca nombrarla, pero pues voy a demorarme lo que más pueda. O sea, me imagino que eso debe tener un límite o no sé. Hay Bueno, que. estoy viendo que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ujú. que es el magistrado Fernando Castillo Cadena, es de la sala laboral. Entonces, él directamente casos de tema de fiscalía, él no maneja. Él es solo un Ah, bueno. presidente. ¿Qué es el presidente de la Corte? Y hay Sí, que, por eso. aprovechamos para explicar eso. La Corte tradicionalmente va cambiando de presidente cada año. Entonces, cada año, las tres salas que conforman la Corte Suprema de Justicia se van rotando la presidencia y la vicepresidencia. Entonces, son los mismos magistrados quienes, por ejemplo, para el año 2023, nombraron a este magistrado de la sala laboral como presidente de la Corte. ¿Cuál es su labor? Es una labor más que todo administrativa, ¿cierto? Pero también es una labor representativa de ser la cara, la voz de la Corte Suprema de Justicia de puertas para afuera, en las decisiones y en todas las relaciones públicas, políticas, de entrevistas, de todo lo que tenga que ver la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Como son Ujú. 23 magistrados, pues está esta persona, este magistrado, que es el Digamos que es el magistrado representante a los medios. Fernando Castillo Cadena, sí, pero también se encarga toda la parte administrativa, ¿no? Entonces, que el presupuesto que recibe del Consejo Superior de la Judicatura, entonces entra a administrar, la planta de trabajadores, el tema de, bueno, todas las cosas administrativas internas de lo que hace el presidente. Él también sesiona cuando cita a sala, entonces él maneja la agenda, entonces él establece, señores magistrados, nos reunimos el próximo jueves, sala plena, 23 magistrados, para tratar el siguiente orden del día. Entonces, presupuesto de la rama judicial, presupuesto de la Corte Suprema de Justicia, entrar a resolver casos de jurisdiccional, bueno, todo lo que ellos tengan que conocer como sala plena, entre esos el tema de escoger la terna de fiscal. Mm, Entonces, pues vuelvo y digo, habría que revisar si esos fiscales, qué grado de parentesco tienen, qué grado de consanguinidad tienen, qué grado de decisión tienen dentro de la fiscalía y si les conviene sí o no, pues el tema que exista o no una interinidad. Si son fiscales de carrera, pues poco o nada les va a interesar. Ellos ya están ocupando el cargo. Si son mm, cargos nombrados directamente de libre nombramiento ya por parte del fiscal, como lo puede hacer con algunos cargos en específico, pues bueno, ya valdría a preguntar qué pasaría entonces con una interinidad de algún vicefiscal que deje Francisco Barbosa. Pues bueno, porque habría es, que venga, revisar. sí, este tema surgió porque cuando la Corte Suprema le llamó la atención a Petro, cuando Petro dijo que él era el jefe del fiscal, Sí. pues todo el mundo salió, pero ¿cómo así que la Corte Suprema va a decir de su presidente? Bueno, los petristas, ¿no? No, Y pero ahí sí tenía salió, razón la Corte en hacerlo. Es que bueno, sí, eso fue un lapsus y mire que nosotros lo hablamos en un episodio podcast. sí, fue un Yo creo que lapsus. eso, sí. Primero, pues Petro se malinformó, se equivocó, la embarró, como lo quieran decir, Ujú. diciendo que él era el jefe del fiscal. No, él es el jefe de Estado, pero él no es el jefe del fiscal. El fiscal hace parte de la rama judicial, pero la función de la fiscalía
no es impartir justicia, sino acusar ante la misma justicia. Esa es la labor de la fiscalía. Pero lo que sí puede hacer Petro es que él como jefe de policía, jefe y comandante de la fuerza pública como tal, ¿cierto? Fuerzas militares y demás, sí puede coordinar y solicitarle a la fiscalía el investigar ciertos hechos que él como presidente y como comandante supremo de las fuerzas militares, de la fuerza pública como tal, conoce frente a diferentes delitos, pero también frente a temas de orden público. Él sí le puede solicitar y hay que entender que todo entre las tres ramas del poder público y los organismos que están fuera de estas ramas del poder público, todo se maneja bajo un principio que eso nos lo enseñaban en derecho administrativo, bajo un principio de armonía y de respeto. No es que uno esté por encima del otro, sino casi todo es de forma horizontal. Entonces el presidente le puede solicitar de forma respetuosa al señor fiscal, mire, señor fiscal, por favor, ve y investigue tal cosa porque la policía o inteligencia nos brindó información sobre ciertos delitos que se están cometiendo y por lo tanto necesitamos que policía judicial, que fiscalía entren a revisar todo este tema, ¿no? El comunicado que saca la Corte, entonces, pidiéndole respeto, pero que también rectifique al presidente, diciéndole que él no es el jefe de la Fiscalía, es un documento más que necesario y más que prudente que lo haya sacado la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria que ahí contiene lo que es la jurisdicción penal. Y es la misma Corte Suprema de Justicia la que escogió eterna enviada del presidente anterior, en ese caso Iván Duque, a Francisco Barbosa. Entonces, ese llamado de atención respetuoso dentro de los términos en los que se podía referir la Corte Suprema de Justicia en Petro, lo hizo bien. Y lo hizo también como para llamar un poquito al orden, caso que después de esto, después de escuchar al fiscal, la Corte recibió a Gustavo Petro en compañía de su ministro de Justicia y estuvieron allá sentados. Estuvo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, recibió a Petro, Petro dio las explicaciones, ofreció las disculpas correspondientes y el tema ya quedó entonces Bueno, arreglado, pues subsanado. sí. Bueno, digamos que eso lo pregunto porque, bueno, y lo digo, que si de pronto el presidente de la Corte tiene superpoderes para alargar, y bueno, usted me acaba de aclarar que no, que es una más como es como una representación ante los medios y para hacer ciertas cuestiones administrativas. Entonces, Sí. creo que eso no me responde a mí las dudas, responde a la gente las dudas de que de pronto el fiscal todavía tenga poderes dentro de la Corte Suprema y bueno, para los que tienen esas dudas, pues digamos que Andrés acá nos acaba de resolver muy bien eso. Sí, no, la Corte sencillamente tiene que entrar a resolver el tema de la terna y sale. Ya, eso está claro y eso lo tienen que hacer eso. Sigamos mirando titulares. Bueno, ahí usted había colocado entonces el titular Sí, ya lo vuelvo a poner. de Vicky y es que es importante tenerlo en cuenta porque esa comunicación directa, porque estoy seguro que lo está y yo sé que muchos de ustedes también lo están, esa comunicación que tiene Vicky con Francisco Barbosa, con Jaimes y con otros fiscales, ¿no? De importancia dentro de la fiscalía, es más que notoria. Pues sucedió con el tema de la filtración, estoy seguro que hubo alguien de la fiscalía que le entregó hasta personalmente los videos a Vicky, ¿no? Y las De las chuzadas de la declaraciones campaña. de Nicolás Petro. ¿No? Y las chuzadas que tenían de la campaña de Petro. Sí, claro, o sea, es que hay un flujo de información. Un flujo de información Mire, bastante para sospechoso. decirlo, sí, para decirlo más claro, la labor de Vicky, una labor tácita, es ser el brazo informativo de lo que no puede decir y o hacer Francisco Barbosa, fiscal general. Entonces, la fiscalía tiene acceso a una información de una citación por parte del tribunal y Vicky saca este titular que ustedes están leyendo. Entonces, urgente, el expresidente Álvaro Uribe será llamado a juicio. El Tribunal Superior de Bogotá no aceptó la preclusión de su proceso y Fiscalía acusará. Entonces, pone la imagen que ustedes están viendo ahí. Y esto fue un trino de ayer, 5 de octubre, a las 5:27 de la tarde, ¿no?
A lo cual Uribe también saca un trino diciendo que se va a referir, después saca un video que lo publicó en redes sociales. Entonces, Sí, sobre como noticias, miremos los sí, tiempos. sí. Este 5 y 27, 5:27, sí. a las Este 5:26. 5:26. 5:26, un Casi minutico a la antes, ¿no? vez. Sí. Sobre la noticia de @revista semana de que me niegan la preclusión y me llaman a juicio, haré unas referencias en Cartagena, ciudad donde participo en un foro de seguridad. O sea, estoy seguro que incluso el tema de semana sirve para que agilice el tema de las Para darle comunicaciones pie. dentro del uribismo. Sí, claro. Entonces Uribe coge y trina, Este me fue antes, niegan, este fue antes. sí, Esto a las fue 5 y cuando. 3. Claro, Ujú. semana en su medio publica la noticia, me imagino que sean las comunicaciones internas, Vicky llama a Uribe, Uribe, oh, ¿cómo así? Llama a Barbosa, ¿qué Es pasó, que esto ya está papito? ¿Qué organizado, tal eso ya está cosa? organizado. Claro, Esta claro, es que semana pues, ya Vicky habla con toda esta gente del Centro Democrático, con Barbosa y como que empiezan a... Vamos para que todos los políticos del Centro Democrático estén de una con semana sincronizados a retuitear o bueno, y a sí, hacer claro. mediático todo. Ujú. Entonces me niegan preclusión y ordenan llevarme a juicio, ¿no? Entonces, ahí está, o sea, tienen al Tribunal Superior de Bogotá chuzado, interceptado. Tienen Acá cooptada también, la fiscalía acá también y María Fernanda actúan, Cabal usando a semana. y actúan con información de la fiscalía, con información que tiene y debe ser confidencial. La fiscalía aquí, incluso esta mañana me levanté con la noticia que van a investigar al fiscal del caso de Nicolás Petro por la filtración de esos videos, de esas declaraciones que fueron internas. Esto no tiene que ser de público conocimiento porque todo esto goza de reserva del sumario. Y esto es tan grave que incluso pueden declarar la ilegalidad de todo lo actuado frente a Nicolás Petro y por lo tanto tumbar el proceso y Pueden reiniciarlo tumbar el desde el proceso. Sí. comienzo. Claro, pero es que como a Francisco Barbosa, saliendo él ya de la fiscalía, le interesa más el golpe mediático, pues entonces para eso tiene a Vicky. Lo que él no puede decir y o hacer, tienen a Vicky para eso. Así de sencillo. María Fernanda Cabal, entonces, a las 7:19 de la noche del día de ayer, mientras el presidente que nos devolvió la fe en Colombia es perseguido injustamente, quien incendió el país en medio de una pandemia, disfruta el poder en medio de los peores escándalos de su gobierno, las cosas como son. Creo en Uribe, entonces pone una imagen de Uribe ahí con el sol en la cara, mirando, ¿no? Y pone la portada de Petro, del Petro Basta ya, de semana. Bueno, ¿Qué más tenemos es acá? obvio, es obvio, es obvio. Mire, todo esto es resultado de algo. Es la primera vez en 20 años de uribismo, ¿no? Porque Uribe llegó al poder en el 2002 y ahí estuvo pegado hasta el año 2002. pasado, ¿no? 20 años de uribismo, en donde Uribe logró no solo coaptar los organismos de control, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, ¿no? Sino que el uribismo tenía dos de las tres ramas del poder público. Ellos eran mayorías en el Congreso, tenían la rama ejecutiva y también tenían, por ende, por temas La de legislativa. nominales, a los organismos de control. Entonces ellos estaban cómodos. Salían No, denuncias, salían escándalos, venga Andrés, pero qué pena. tenían organismos de control. Pero entonces, una pregunta. Tenían el ejecutivo obviamente con Duque, el legislativo eran mayorías, ¿no? Sí. Y el judicial tenían una parte. Tenían una parte, sí. Es más, Uribe, y eso es algo que le están criticando a Petro con la terna que él envió al Senado para el tema del magistrado que tendrán que nombrar en la Corte Constitucional. Ay, pero pues que Petro, esa terna que nombró a Cielo Rosinca y a estos otros, al Vladimir y al otro más, ¿no? Ellos están cumpliendo los requisitos para ser magistrado. Y lo colocaba yo en un trino en mi cuenta @jbp008. Cumplen los requisitos constitucionales, lo que establece la Constitución para ser magistrado de alta corte, en este caso la Corte Constitucional. Pero Uribe también nombró magistrados, lo hizo Santos, lo hizo Duque, es una función del presidente. Entonces, toda esta gente que hoy se indigna porque Petro está haciendo una función constitucional, no, no se indignaron entonces cuando Uribe lo hizo, cuando Duque o Santos lo hicieron. Lo que pasa es que ellos quieren es Uribe, que Petro nombre enemigos.
Ahora sí, no, es que Petro tiene que nombrar a alguien alejado a sus... Mire, la conformación de la Corte Constitucional es una conformación plural. No establece que tenga que tener experiencia en ciertas ramas del derecho. Sencillamente, la Constitución establece que esa persona tiene que ser abogado y haber desempeñado su función, su labor como abogado, ya sea dentro de la rama judicial, ya sea como docente o litigando. Y esas tres personas que Petro tardó cumplen con esos requisitos. No, la Constitución no pide más. Y la Constitución entiende que la conformación de cada uno de los magistrados tiene que venir de diferentes orígenes plurales. Petro tiene la nominación de ternar para un único magistrado, ¿no? Entonces, esa es la función de él como presidente, como lo hizo con el tema de fiscal, ¿no? Uribe, cuando se hizo reelegir, después del 2006, empezó a coronar más magistrados dentro de la Corte Constitucional. Aún así, no pudo tener mayorías, porque la Corte Constitucional se conforma por 9 magistrados. Y el presidente de la Corte Constitucional, les estoy hablando yo año 2009, 2010 más o menos, ¿no? Que saca un Ujú. comunicado de prensa diciendo que la Corte Constitucional no avala una nueva reelección de Uribe, era un magistrado que el mismo Uribe ternó. Era uno de los que dijo Uribe dentro de la Corte Constitucional. Por la mera composición de lo que es la justicia en las más altas esferas de la rama judicial, siempre se espera que esos organismos colegiados sean impares. Uribe ha tenido personas dentro de la rama judicial, pero nunca ha podido consolidar mayorías. Por eso es que hoy la rama judicial sigue siendo independiente. Por eso es que hoy la rama judicial ha tomado las decisiones que ha tomado porque sencillamente no ha sido coaptada por el No, y uribismo, afortunadamente. acuérdese que querían hacer una de Efesio, que era todas las cortes unificarlas, Sí. Una y corte para ahí, los aforados. Entonces salió Uribe, es que hay que crear una corte para los aforados, para que los puedan investigar, y es que sea una corte imparcial. Ya la hay. Hay una corte para los aforados que es la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia investiga a los a los congresistas, sean representantes de la Cámara, sean senadores, pero también a los ministros. De ahí salió condenado Andrés Felipe Arias, ¿no? es que ellos querían unificar la corte de la Corte Constitucional, la Corte Suprema, y bueno, y querían hacer ahí un Es que, embeleco todo raro. es que en Estados Unidos tenemos una Suprema Corte y tiene carácter federal y entonces, mire, en Estados Unidos hay muchas cortes, no es que haya una sola. Lo que pasa es que Estados Unidos es un estado federado. Por lo tanto, cada estado internamente tiene sus Tiene propias sus leyes. jurisdicciones, tiene sus propias leyes y tiene también su propia justicia. Solo la Suprema Corte de Justicia conoce de algunos casos que le compete por encima de esa ley de estados, que es lo que se conoce como una corte federal. Por eso es que hay una única corte y esos magistrados, esos nombramientos son vitalicios allá. Acá en Colombia el periodo de un magistrado es de 8 años. Por eso hoy en día se sigue hablando de magistrados de la Corte Constitucional que fueron ternados por Santos. Están los de Duque. Ahorita Petro pues va a poner los suyos. Es apenas Y, normal. ujú. Acuérdense lo que les decía. Todo entendimiento y todo el funcionamiento de todo lo que es el Estado colombiano se conoce bajo el principio de la armonía y el respeto, ¿no? Aquí Entonces Iván Petro Duque, pues, está... ¿leyó el de Iván Duque o no lo leyó? A ver, Iván Duque dice, Álvaro Uribe ha luchado por nuestro país toda su vida. Es lamentable que no haya procedido una preclusión solicitada por la Fiscalía, luego de un exhaustivo proceso de investigación donde ha sobresalido su inocencia. Solidaridad con él y su familia, la honorabilidad y la verdad triunfarán. Se nota que Iván Duque como abogado es muy mal abogado, es pésimo abogado. La inocencia de una persona no la establece un fiscal, por más amigo que sea él de Francisco Barbosa. La inocencia la establece un juez, como también establece la culpabilidad. Hay una presunción de inocencia, sí. Uribe hoy sigue siendo inocente, sí. Lo cobija la presunción de inocencia. Pero es la justicia la que le está diciendo a la fiscalía, ojo, usted no puede dejar a un lado su labor como ente acusador porque hay mérito suficiente para que usted acuse a Uribe.
Es más, no sabemos ahorita el resultado de esta audiencia del tribunal, pero que la fiscalía siga jodiendo con lo mismo, yendo en contra de lo que la justicia ha establecido. Corte Suprema de Justicia, sale instrucción de la Corte Suprema de Justicia, la juez penal de conocimiento en primera instancia y hoy los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia que le están diciendo a la Fiscalía hay que continuar, no hay que precluir. Esto ya amerita para que haya una investigación en contra de esos fiscales y el por qué entonces está insistiendo con algo que no tiene que suceder. Esta es la situación entonces de lo que se conoció de la audiencia virtual. Pero miren la fecha, y es que esto es lo curioso. Es una citación. No hay una decisión. No se está comunicando una decisión. Es solo una citación. Entonces, citación a audiencia virtual, Bogotá, 29 de septiembre del 2023. Ahí está el código del expediente, todas las cosas. Señor procesado Álvaro Uribe Vélez, los defensores, Jaime Enrique Granado, Jaime Lombana, ahí está el combe Uribe, ¿no? Fiscal Javier Fernández Cadena. Este Javier Fernández Cárdenas es el que entró a reemplazar en el tema de la preclusión el fiscal Jaimes, porque ya el fiscal Jaimes se quemó en la primera instancia, entonces este fue este segundo el que tomó el tema para llevar a esto. Bueno, Ministerio Público, Ezequiel Manuel Sánchez, él fue profesor mío de Derecho Penal General, Ezequiel Manuel Sánchez. No estoy de acuerdo con las posturas que él asumió como Ministerio Público en favor de Uribe. Fue muy buen profesor de Derecho Penal, conoce y sabe muchas de las eminencias en Derecho Penal que puede haber Sí, en Colombia. Está este profesor, pero pues también entiendo que él tiene que hacer, por cadena de mando, lo que es su jefa, la procuradora Margarita Cabello, exministra Iván Duque, pues le pida, ¿no? le Pues, diga. Ujú. sí, claro. Reinaldo Villamil Vargas, el apoderado de víctima, Miguel del Río Malo, apoderado de víctima, y ahí está, bueno, ahí está la citación. ¿Cómo es que Semana entonces sabía, ya, horas antes, un día antes, el sentido de esto? Mm. Es que esa es la pregunta, ¿cómo es que, o sea, tienen chuzados a los Llegan a una magistrados? información ¿Ah? express. Ay, es que decir esas cosas es atentar contra la libertad de prensa. No, la libertad de prensa, así la Flip se pare los pelos, así salga Block, así salga Santiago Rivas, el tonto de charlas con Charlie, toda esta gente, ¿no? Que son los de la Flip, a decir, ay, es que la Flip está ahí, la prensa está por encima. No, la prensa no es absoluta, el derecho de ellos no es absoluto, ellos no están por encima de nosotros, ni de las leyes, ni de la Constitución. Es más, nosotros sí estamos, nosotros como ciudadanos, sí estamos un poquitico encima de lo que son ellos como prensa, porque la Constitución lo dice, es obligación de la prensa que cumple una función social y que tiene una responsabilidad social brindarnos a nosotros, o sea, nosotros somos los que consumimos la información que ellos nos dan, información que sea veraz e imparcial. Y si no lo hacen, pues nosotros como televidentes, como consumidores, como ciudadanos, tenemos todo el derecho de decir, esta vaina no la pago y lleva a decir una grosería. Esta shit, Ujú. no me la aguanto, cambio de canal, apago el televisor, sintonizo otra emisora o sencillamente cojo el periódico y lo cojo para madurar mangos. Pero ya, los de la Flip no, es que el derecho a la prensa no. Y eso tampoco quiere decir que Vicky Dávila pueda seguir accediendo a filtraciones así, sin nada. Esto tienen que investigarlo, esto tienen que establecerlo. Y hay funcionarios públicos que están cometiendo, que están prevaricando. Hay funcionarios públicos dentro de la Fiscalía de Francisco Barbosa que han prevaricado, que están prevaricando, en favor de darle chivas noticiosas a Vicky Dávila. Pero pues sí, pero pues están con permiso del jefe, ¿no? O bajo directriz del jefe, ¿no? Claro, Pues todo este panorama de lo de Uribe se le complica a Uribe mucho más. Porque Francisco Barbosa se va a finales de enero. Estamos en octubre, noviembre, diciembre, enero. A Francisco Barbosa le quedan casi 3 meses. Y en 3 meses, en términos procesales, no va a poder hacer mayor cosa. como La diría Iván Duque, acusación, tiene los días contados. Francisco Barbosa tiene los días contados. Ahí está muy buena frase. Esa sí es una muy buena frase. Bueno, esperar a ver qué sucede con esto, don Iván Dacho. Ya llevamos ya casi la hora de programa. Bueno, Hay pasemos que, hay a, que mencionar lo otro rápidamente, lo de Calzones y esto bueno, y lo de la revista Raya. revista Raya
Revista Raya hizo unos hallazgos algo interesantes. Encontré unos hallazgos, ya vamos a compartirlos por acá. Entonces, presentemos de nuevo. Compartamos pantallita acá para todos. Y vamos a hablar de la revista Raya. Les está rayando la cara a los poderosos. Entonces, sí. Bueno, hay que saludar a Julián Este, Martínez. sí, saludamos a Julián Martínez, que pues hace parte de la revista Raya y la línea de investigación. Le está rayando la cara a Julián Martínez, a toda esta gente, bueno. Entonces, Calzones, el poderoso aliado de Uribe, es un narco para la fiscalía. Revista Raya y RTBC Noticias revelan organigrama, inteligencia y documentos ocultos de la fiscalía que reseñan que César Augusto Giraldo Montoya, alias Calzones, es un narcotraficante de la primera línea de la organización criminal La Cordillera. Fotos y videos de las últimas semanas lo siguen mostrando y haciendo política con el uribismo en el eje cafetero. Entonces, pues ahí aparece en un video hablándole a Uribe. Acá muestran pruebas de que Calzones hace parte del organigrama del grupo Cordillera. Acá vemos también como esto, que es esto, es una Ahí está reunión sentadito, ahí, esos presidenta son los eventos Uribes políticos y eso. con alias Calzones. Venga, démosle play un momento. Uy, es que son como 21 minutos. Sí, no, no. Eventos políticos, ¿no? Así como estuvieron con el Ñeñe, pues están Sí, ahí con el haciendo doctor política. Calzones. Están con calzones, bueno. El doctor Eh, Pants, lo dirían Entonces en pueden inglés. ir a la revista raya.com y buscar todo esto. Ah, que organiza una fiesta donde Así con adivinen Joey quién amenizó Balvin. la fiesta, con don J Balvin. Bueno, ya recordarán Eh, ustedes que J Balvin junto a otros criticaban antes el estallido social. Es que no hay que marchar en contra de los amigos. Recuerden que Petro había dicho que había dado el nombre de Giraldo públicamente. Venga, saldrá Néstor Morales a decir así como que el doctor Ñeñe no es ningún narcotraficante, que no hay que manchar la obra y el buen nombre de él. Más o menos Entonces hizo eso. saldrá a decir lo mismo del doctor Acá Calzones. en este link, no sé si usted alcanza a escuchar el audio, creo que no. A ver, póngalo. No, no, no. Listo. Yo no lo escucho. Pues No sé ahí, si ahí quedará Néstor, en bueno, la todos los grabación. oyentes no van a escuchar, lo sabremos después, qué pena lo improvisados que somos, estamos empezando con esto. Eh, pero acá Néstor Morales como que le hace un lavado de cara, ¿no? Como que le da la razón a Giraldo. Vicky Ávila también hizo lo mismo. Ah, Entonces, mira ahí venga, acá quién está está ahí. con El Oscar Odebrecht Ivancho. Zuluaga. Ah, mire, este otro ¿A quiénes personaje. identifica los de la foto ahí? Aparte de Juan Roberto Vargas y de Duque. Está el bulldog Mejía, del uribismo, el el bulldog. senador Mejía, Sí, el perro rabioso ahí de Uribe. no sé quién es Mira esta Uribe ahí. nena. Bueno, Iván Duque. De nuevo Iván Duque, es que esto es... Aquí Iván Duque también. Doctor ¿Qué Calzones. vaina? Porque, bueno, acá está toda la información. Ah, que no avanzaban las investigaciones en la fiscalía porque se encontró esto también. Habla de que los cabecillas han sido Macaco, Garra, Indio, Tres Caras, se evidencian vínculos con gente prestante de la región que imposibilitan las investigaciones. Al final lo ponen. O sea, que no podían investigar más. Estaban como con las Mire, manos amarradas. todo esto, ustedes, sirve para que entiendan cuál es el afán de Uribe, cuál es el afán del uribismo. 20 años en el poder y ya hoy no puede internar una nueva persona para que llegue a la fiscalía. Por eso se están haciendo y se están moviendo y están metiendo presiones por todo lado por el tema de la terna de la fiscal que estaba postulando Petro. Porque ya Uribe ya no va a tener ficha dentro de la fiscalía. Ya Uribe, el uribismo, no van a tener personas ahí.
Y aquí cae Uribe y caen de ahí todos para abajo. Eso es puro efecto Es dominó. un efecto dominó. Mire esta, cuando Uribe salió a defender después de las acusaciones de Petro del atentado. Pedimos a la Sí, Fiscalía investigar con urgencia que amerita la denuncia del doctor Petro sobre la participación que tendría César Giraldo en un complot para asesinarlo. César Giraldo ha sido activista de nuestro partido y ha procedido con honorabilidad. Se necesita saber si es una ligereza del doctor Petro o si el complot existe. Recuerdo la tranquilidad. posición de mi gobierno a políticos y al doctor Petro en particular. Bueno, esto es muy chistoso porque es que siempre dicen pedimos a la fiscalía. Son esas investigaciones que abre la fiscalía como por limpiarle el nombre De a alguien. contentillo, sí, Sí, vamos a limpiarle el nombre. Entonces, para que digan que ya lo investigaron, algo así como lo de Peñalosa y los títulos falsos. sí. Algo así. Ya Mire, encontramos que Peñalosa es inocente. Explique. fácilmente alguien nos va a salir, o en los comentarios, o en Twitter, o lo va a pensar. Ay, pero ustedes están diciendo que Francisco Barbosa es fiscal de bolsillo y mira lo que está pasando con Oscar Iván Zuluaga. Ante esa respuesta, aquí en este espacio, el Cuadrante Alfa se hizo un episodio podcast unos meses atrás que se llamó Oscar Iván Zuluaga y la explosión controlada de Oscar Iván Zuluaga. En la portada aparece Oscar Iván Zuluaga, aparece Francisco Barbosa y Vicky Dávila. Lo recuerdo porque yo hice la portada. Y hablé sobre eso, sobre cómo la Fiscalía de Francisco Barbosa, no teniendo de otra, sacrifican ese peón, sacrifican esa ficha, ese fusible de Oscar Iván Zuluaga para que no salpique a Uribe, para que no ataque a Uribe. Y sale el uribismo, es que Oscar Iván Zuluaga nos defraudó, es que Oscar Iván Zuluaga se aprovechó de nuestra inocencia, de nuestra bondad, de nuestra, no, de lo que sea. Claro, les tocaba hacer eso porque si no, la fiscal que llegue de la terna de Petro iba a asumir la investigación de otra forma. Entonces ellos ya tratan de pisar esto y dejarlo ya acomodado, torcido, para generar pues, resultados que les convengan a ellos. Sacrificaron una ficha. Bueno, acá hay mucha información para que pues lean y saquen sus propias conclusiones. Lo cierto es que la fiscalía como que miró para otro lado, omisión total de todo esto. Y no es la primera vez, ¿no? Tenemos el caso de la ñeñe política también, que lo pueden buscar en la Nueva Prensa, el portal de Gonzalo Millán. Las narcoavionetas, De nuevo, los fotos narcopilotos. con narcos de Duque, Ay, y mira Holmes que Trujillo ahí. Marquitos Figueroa, o sea, Ñeñe Hernández hacía parte de la estructura narco política y paramilitar de Marquitos Figueroa. Está en el organigrama también, porque salió Néstor Morales también a lavarle la cara a Ñeñe Hernández, ¿no? ¿Que por qué El- Néstor Morales está haciendo esto? Pues porque es que él es cuñado de Duque. Acuérdense que él era el primer cuñado de la nación. Él es esposo de la hermana de Iván Duque. Entonces, pues el es nar- que, el o sea, narcopiloto. sí. Hagamos una cosa, don Iván. De hecho, este enlace de lo de la No, revista Raya y le mandamos un eso saludo lo también vamos a a dejar. Julián Martínez. Lo colocamos aquí en la descripción de este episodio, de este video podcast, para que Claro, ustedes porque también es lo que mire, consulten. acá está, o sea, habían audios de Calladaza hablando con el Ñeñe Hernández, de la plata que el Ñeñe Hernández aportaría para la campaña, para la compra de votos, bueno, todo esto, acá este señor que también trabaja en la campaña de Iván Duque, también hablando con el Ñeñe Hernández. Estas grabaciones, de hecho, no, eso no lo está investigando la fiscalía como tal, fue que están investigando otra cosa y entre esas cosas que estaban investigando terminaron encontrando esto. Que Ñeñe Hernández, que la campaña de Iván Duque y bueno, y se encontraron una mano de cosas que ellos no estaban buscando. Y esto se precluyó en la fiscalía, ¿no? Lo archivaron, alargan eso, aprovechan vencimientos de O términos, sea, prescripciones en algunos casos. y vamos a hablar algo. Esto que están viendo de la ñeñe política, ahora lo de calzones, no, es que es más, es que pasemos a esta última ya como por terminar, Porque porque ya llevamos la hora de programa. se me olvidó una última ñapa, la ñapa, ¿no? Es que todo tiene ñapa. Alias el narco.
este señor que, el narco del Centro Democrático. Hace algunos días fue capturado en Cali Diego Fernando Pizarro Portilla, conocido como alias el alcalde o Don Gaula. La operación conocida como Mar Azul también se desarrolló en Cali, Buenaventura, Tumaco. Fue desvertebrada casi la mitad de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, que enviaba cargamentos hacia Centroamérica vía el Pacífico, casi semanalmente. Hasta aquí no hay nada raro, bandidos del Pacífico cuentan por docenas. Lo que llama la atención es que Diego Pizarro participó como candidato a la alcaldía de Tumaco en elecciones del 2005 y se inscribió por el partido Centro Democrático, colectividad en la cual militaba abiertamente. O sea, así como Giraldo hacía parte de la política, hacía política con el Centro Democrático. Entonces Los buenos son muchachos. muchas coincidencias, ¿no? Sí. Y bueno, acá ya se está oscureciendo. Entonces, Sí, no, ya. dejaremos los enlaces. Y para anotar también una última cosa, a Petro le buscan nexos con narcos, por bobadas. Que ven, no le encuentran nada. Y miren todo lo que ha pasado. Y a esta gente, la prensa no dice nada. De hecho, la prensa nos estuvo hablando sobre el tema de los hornos, tema que tocamos el miércoles pasado, antier. No han hablado de otras cosas, pero sí están ahorita indignadísimos y se está impulsando el hashtag Creo en Uribe. Y harto que les va a doler a ellos perder a Francisco Barbosa. Harto que les va a doler a ellos que Francisco Barbosa termine su periodo de fiscal y que inicie la fiscalía alguien ternada, ¿no?, por Petro. Vamos a ver qué resuelve en el caso de las dos ternas la Corte Suprema de Justicia. Ahí Petro se iba pegando un tiro en el pie al nombrar a Amparo Cerón. No se equivocó bien. Bueno, ya de eso hablamos hace 8 días en el programa Listo. del viernes. Don Iván Dacho, ya, no nos alarguemos más porque llevamos más la hora del programa. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado, por habernos acompañado hasta este punto. Ya saben, por favor, compartan este episodio podcast, el video en YouTube o en la plataforma de podcast que nos estén escuchando. Síganos en las diferentes plataformas en donde estamos. Para nosotros es súper importante que nos sigan en @cuadrantealfa en Que se Twitter. suscriban, Que se suscriban en YouTube también, que nos den seguir, que comenten el episodio, leemos cada uno de los comentarios, que lo compartan para aumentar las visitas. También en Spreaker, si nos dan seguir en Spreaker también nos sirve mucho, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en cualquiera de las plataformas. Por favor, síganos, acompáñenos, y si quieren también charlar con nosotros ya más tiempo y más largo y más tendido, está el grupo en Telegram. Toda la información en la descripción de este episodio podcast. Visiten www.cuadrantealfa, visiten también cafehuertas.co y se toman un delicioso café aquí de la página café de la de los casa. Es, emprendimientos de Iván Dacho. Me iban reando es ahí. el café de la Sí, casa, ¿listo? sí, café de la casa de Silvania, Cundinamarca. Viene un delicioso café, súper recomendadísimo. Mientras va despidiendo don Iván Dacho, déjeme, Sí, señor. voy y traigo un paquetico de café para mostrar. Hágale, la cuña. Bueno, muchas gracias a todos. Nada, nos pueden seguir, como lo dijo Andrés, en las plataformas de podcast, en YouTube. Es bacano porque en el podcast, pues, no tienen que estar viendo, sino que pueden ir en el transporte público, manejando, ir Ay, no tengo café escuchando y suyo. actualizándose. Ah, bueno, tocó hacer un pedido Sí, de me va a tocar café hacer el pedido. huertas. Venga, a verle, saco acá uno yo. Lo tengo todavía en grano, pero lo tengo en el tarro donde yo lo guardo, no tengo el paquete. Bueno, esta es la presentación del café molido. Entonces, si quieren hacer un pedido, ahí por ese portal web lo pueden hacer. Hay café molido y café en grano. Las dos presentaciones muy buenas, muy buenas. Café Bueno, suave, un café no rico, se más, prepara bueno y todo. no más Ya, publicidad, no ahora sí. política, no Tengan buen pagada. fin de semana, descansen, pásenla bueno y nada, don Iván Dacho, Hasta cierre luego. chuzo. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos, suscribirse y que estén muy bien, muy feliz fin de semana. Hasta luego.